Deleitado, estoy con ustedes en esta segunda parte de la sesión de hoy, 25 de junio de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, que nos convoca dentro de esta asignatura pruebas documentales y técnicas de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Nos convoca el tema de la incautación documental y otras precisiones de esta prueba. En esta segunda parte, eh, les recomiendo que ingresen en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de que eh, tengan a bien ver la primera parte de esta sesión de hoy y así le den continuidad a lo que se está abordando en esta segunda parte. Eh, Al igual que en la sesión anterior, le recomiendo para esta sesión de hoy un libro publicado en 2012 por el probacionista venezolano Jesús Eduardo Cabrera Romero, que se denomina La prueba ilegítima por inconstitucional. Es un libro extenso, es un libro donde se abordan eh, el tema de la ilegitimidad o ilicitud de la prueba, tanto en una perspectiva procesal o en una perspectiva constitucional, con la circunstancia que este trabajo lo publicó Cabrera Romero con el Código Orgánico Procesal vigente en 2009, siendo que posterior a él, bueno, ya saben ustedes que está el Código Orgánico 2012 y el Código Orgánico 2021. Bueno, estimados, disculpen, permíteme tomarme mi tacita de café. Esto a lo mejor lo están viendo de noche, de mañana, del mediodía, de madrugada, pero la transmisión la estamos haciendo en la mañana. Son las 7:57 de la mañana, AM. En la sesión anterior, habíamos hecho algún tipo de precisiones con respecto al tema de la recepción en juicio de la llamada prueba documental, bien sea aquella que se haya escriturizada, perdón, o aquella que se plasme a través de un contenido reproducible, bien sea a través de la lectura o bien sea a través de la reproducción propiamente dicha por un medio radioeléctrico, por un medio de reproducción electrónica, siendo que la prueba no sea documental propiamente dicha, no sea escrita o pintada. ¿Ok? Tampoco hay que transmitir por un medio radioeléctrico una fotografía. La fotografía se lleva al propio juicio y se percibe, se visualiza, se recepciona frente a todo. Por cierto que lo de la recepción probatoria no está vinculada exclusivamente a la prueba documental. Cuando se habla de la recepción de la prueba de testigo o de la recepción de la prueba de la confesión, se está asumiendo evidentemente el auditar, es decir, el proceso de percepción sensorial a partir de la cual se obtiene un convencimiento sobre la base del aporte de un sujeto de prueba que ha sido ofrecido por alguna de las partes. Ya ello denota que si ha sido ofrecido por alguna de las partes, el, el, el tinte de la apreciación por la vía de la sana crítica, es decir, la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia, va a ser similar frente a cualquier sujeto de prueba, inclusive denominándose testimonio, denominándose experticia o denominándose documento. Ahora, en esa relación entre la prueba documental y la prueba de la experticia, se habla de la llamada exhibición. Ya la exhibición ya no es solamente para que sea percibido a los que son, a los que están asistiendo al juicio oral y público,
sino cuando se llama la exhibición, es a los fines fundamentalmente de completar la prueba. En el caso del peritaje, para que el perito pueda afirmar que esa prueba que fue exhibida es una prueba de la cual él manifestó un determinado conocimiento científico. Ese conocimiento científico que ha revelado una conclusión, pero que ese conocimiento científico imprime el carácter de prueba histórica al peritaje, no porque sea muy vieja, sino porque hay dos momentos. El momento de la conclusión que plasma por escrito y el momento de la deposición en el juicio oral y público, donde él aborda el razonamiento científico de dónde derivó esa conclusión. Todo a partir de un documento. Aquí estoy exclusivamente vinculando el documento con el peritaje. Después, a lo largo de este curso, hablaremos del peritaje, de la experticia, pero ya no exclusivamente vinculándolo a un documento, sino al peritaje de un elemento de convicción. Porque en ese elemento de convicción quizás no se quiso plasmar la autoría en cuanto a atribuibilidad de alguien, sino es un derivado de una actuación de un hecho que se realizó y del cual ese hecho se sustenta en el supuesto de hecho de un delito. Estoy hablando del peritaje en el sentido de que el peritaje está reconociendo la autoría del documento por parte de alguien y cómo él manifestó su voluntad de que se expresara a través de ese documento. Entonces sería el peritaje de una autoría, el peritaje de una autoría documental. Sería allí lo que estamos hablando. Separándolo del llamado peritaje convictivo, el peritaje de un elemento de convicción que no estaría reflejando una autoría como una manifestación de voluntad. Es decir, en el documento, si se quiere, se está reflejando una voluntad. Recuerden que además, hablamos la semana pasada de la llamada diferenciación en ese documento, entre el carácter de documento auténtico versus el que no lo es. Entonces, esa diferenciación que hicimos la semana pasada es muy importante a los efectos de retomar el tema de lo que puede ser peritado, pero no quiero volver sobre un tema ya abordado, porque lo que me importa hoy es el tema de la llamada incautación de la prueba documental. Entonces, fíjense que habíamos asomado en la sesión anterior, la misma de hoy, que se puede haber prescindido de la lectura íntegra o la reproducción total por decisión del tribunal y de acuerdo con las partes, el artículo 341, siempre que no invalide ello el llamado derecho a la defensa, el llamado derecho de la igualdad entre las partes, que se plasma tanto en el artículo 21 de la Constitución como en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando un juez decide prescindir de la lectura íntegra o reproducción total por decisión del tribunal, si alguna de las partes siente la necesidad de que no se prescinda esa lectura íntegra, sino que se haga completa, manifestará su objeción. Por lo tanto, la objeción no es solamente frente a la respuesta, frente a la pregunta que haga alguna de las partes a testigo que está declarando, sino que la objeción también podría oponerse frente a la decisión del tribunal de prescindir una lectura íntegra o una reproducción total por decisión del tribunal, bien sea por una decisión oficiosa o bien sea impulsada por alguna de las partes. Es decir, que alguna de las partes haya decidido prescindir de la lectura íntegra o de la reproducción total. ¿Cuándo pudiera ocurrir eso? Pudiera ocurrir que dos partes de tres partes que hayan en el proceso. Imaginémonos que se encuentra la defensa, que se encuentra el fiscal del Ministerio Público y que se encuentra el acusador particular propio. Y ante la lectura de un documento que vaya a ser muy extenso o ante la reproducción extensa de una grabación, alguien diga, nos acogemos a las estipulaciones probatorias. Muchos de ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que en una etapa tan avanzada como en el juicio oral y público se esté abordando lo que se establece en el artículo 184 del Código Orgánico, que es la estipulación, y que esa estipulación, si vinculamos el 184 con el 311
del Código Orgánico Procesal Penal, pareciera que solamente es posible que se aborde esa estipulación en la llamada fase intermedia, sin la posibilidad de que las partes estén de acuerdo en no probar un determinado hecho porque están de acuerdo con respecto al hecho y se está estipulando con respecto, se estipula con respecto al hecho, no se estipula con respecto a la prueba. Entonces, yo creo, mi humilde criterio, es que estas estipulaciones pueden estar presentes inclusive en el propio desarrollo del juicio oral y público. La llamada estipulación a los efectos de no dilatar el juicio oral y público sobre la cual las partes pudieran estar de acuerdo con respecto al hecho. Prescindimos de que se siga al tribunal ambas partes, manifestamos nuestra voluntad de que no se siga leyendo toda la totalidad del documento por lo extenso, que no se lo reproduzca, porque estamos de acuerdo a lo que se pretende abordar con respecto al documento, la autoría. Si Pedro firmó ese documento, si esa voz que está reproduciendo sí le pertenece efectivamente a Juana, si realmente el hecho ocurrió tal como se está manifestando en ese video, si efectivamente Pedro mató a Joaquín, lo estamos afirmando, pero ¿qué es lo que no estamos diciendo? Estamos diciendo que Pedro mató a Joaquín fue por legítima defensa, estamos diciendo que sí firmó ese documento, pero en el desconocimiento que se tenía de algún elemento anterior con respecto al documento, es decir, de un elemento previo con respecto al documento sobre el cual se estaba suscribiendo. Asumía, no era que estaba suscribiendo el contrato de matrimonio y prescindiendo de que se realizara el delito de haberse casado con quien ya se encontraba casado, sino que yo desconocía previamente que la persona se encontraba casada. Sí estoy afirmando que suscribí el documento del matrimonio, el contrato matrimonial, pero yo desconocía la existencia de la condición de cónyuge previamente, lo desconocía abiertamente. Entonces, pudiera ser que una tercera parte objete esa suspensión. ¿Cuál sería esa tercera parte? Bueno, imaginémonos que estamos de acuerdo, fiscal del Ministerio Público y Defensa. Esa tercera parte evidentemente sería la víctima. La víctima cuando se ha presentado como acusador particular propio y ha sido admitido. Es decir, el hecho de que cuando se habla de la totalidad de las partes, es decir, de la totalidad de las partes que han ingresado al juicio oral y público en su condición de parte con pretensión, acusador particular propio, fiscal del Ministerio Público y defensa. Esto es particularmente interesante si se asoma el criterio, ¿verdad? Plasmado en aquella sentencia, la sentencia 902 del año 2018, en la cual la víctima puede presentar, de la Sala Constitucional, la víctima puede presentar su acusación particular propia porque el fiscal ha prescindido de la presentación de la acusación pública o bien sea porque presentó una solicitud de sobreseimiento o un decreto de archivo fiscal y entonces se ha admitido la acusación particular propia y ya el fiscal del Ministerio Público ya no queda como parte procesal, ingresaría a ese juicio oral y público como un sujeto procesal, pero ya no como parte, ya no está manifestando una pretensión, porque evidentemente la pretensión que él manifestaba era de que se extinguiera la acción penal por vía que se extinguiera la acción penal por la vía del sobreseimiento. Entonces, esto conduce a que ese acortamiento de la lectura del documento ha de ser, en la interpretación del artículo 341, prescindirse, así como se dice, asumir el acuerdo, realmente el acuerdo como aquiescencia de todas las partes, no es por un asunto de mayoría, sino de un acuerdo íntegro. Entonces, fíjense, conforme a esa norma, los objetos podrán ser presentados a los expertos y testigos durante sus declaraciones, es decir, a quienes se les solicitará reconocerlos o informar sobre ellos aún de oficio, sin que ello haya sido promovido formal y oportunamente por las partes. Interesante este tema en el sentido que la manifestación de la exhibición
al, al fiscal, al experto, o la exhibición al testigo, pudo haberse prescindido dentro de la acusación como pretensión de ofrecimiento probatorio. Es decir, pudo haberse no establecido dentro de la acusación que la presentación del documento sea a los fines de ser exhibido. Pero si ese documento de alguna forma forma parte del dicho de un testigo o forma parte del objeto que fue evaluado, que fue peritado por el fiscal del Ministerio Público, lo primero que habría que hacerse es colocarse el documento exhibido como parte del testimonio que ha sido asumido por alguna de las partes, es decir, con una pregunta tal: el documento sobre el cual usted se refiere que suscribió es el que se le da, el que se le dio lectura por secretaría. El documento por el cual usted manifiesta que realizó una experticia es el que se le dio lectura previa por secretaría. Entonces, la exhibición como una posibilidad de completación, inclusive de la prueba testimonial y de completación de la prueba perital, de la prueba de perito. Ahora bien, como lo dije la semana pasada, lo reitero ahora, yo creo que es una desacertada práctica incorporar por su lectura algunas piezas procesales que son elementos escriturados, pero que no son en realidad pruebas documentales. ¿Okay? Por ejemplo, las actas policiales, actas de entrevista realizadas a testigos en la fase preparatoria, como una especie de solventar la falta de comparecencia de estos al juicio oral y público. Eso ha sido censurado abiertamente por la Sala de Casación Penal. Si el testigo no puede ser el testigo que declaró en una fase preparatoria, el testigo es el que declara en el juicio oral y público. Entonces, evidentemente va a existir esa documentación que va a ser analizada por el juez, pero no es que se pretenda sustituir a través de la lectura de la declaración que ha realizado previamente el transformar esa documentación en un testimonio. Caso importante que yo quiero referir es el caso de la delación. El supuesto especial de la delación descrito en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense que ese supuesto es sumamente interesante. Es una norma singular, pero que le falta tanto en cuanto a su instrumentalidad, pero que a la vez no podemos aportar explicaciones o conclusiones que no surjan del propio texto de la norma. Fíjense que se encuentra nada menos y nada más que dentro del llamado principio de oportunidad, regulado en los artículos 38 y siguientes, como una alternativa a la prosecución del proceso. ¿Cómo se originó ese instituto de la delación? Bueno, se originó desde la propia inicio del Código Orgánico Procesal Penal, allá en el año 1998, en enero de 1998, como una posibilidad de extinción definitiva de la responsabilidad penal del delator. El delator ha sido un coimputado. Hay un litisconsorcio pasivo allí entre el delatado y el delator, en el sentido de que ambos han de haber sido partícipes en la realización del hecho de delincuencia organizada o de criminalidad violenta. Y entonces, digamos que la oportunidad que se plasma allí dentro del principio de oportunidad es que ha ayudado en la fase preparatoria a los efectos de haber rendido una declaración en sede fiscal que ha permitido señalar al delatado, siendo que sin esa delación no se pudo haber conllevado ningún elemento de convicción en contra del delatado. La eficiencia y la suficiencia, porque aquí ya sería un problema de singularidad de una sola prueba, la del delator, nada menos que proviene
de alguien que ha participado en la realización del delito es de tanta importancia que le ha dado un convencimiento al titular de la acción penal. A él sí, pero ¿y qué pasa con el resto de las partes? Y sobre todo, ¿qué pasa con el juez? Es decir, evidentemente que el incorporar el acta de la delación, es decir, que sería una documentación, el acta de la delación, de alguna forma ha impedido el ejercicio de la contradicción que lo establece el propio Código Orgánico frente a la realización del juicio oral y público. La delación, para que cumpla los efectos en el juicio oral y público, ha de ser manifestada en dicho juicio oral y público. Mal puede ser tratada como un acta a partir de la cual se haya impedido el ejercicio del contradictorio. Mal una prueba en específico, sería la suprema prueba, puede negar nada menos que la contradicción del artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, más las propias pautas del juicio oral y público en donde se exige el interrogatorio de los testigos por la contraparte. Entonces, evidentemente que la existencia del acta de la delación va a sustentar un convencimiento al titular de la acción penal, pero la delación, como sí, tendría que ser plasmada, tendría que ser realizada en el juicio oral y público de una forma actuada, efectiva. Porque si no, ¿cómo podríamos derivar la eficiencia de la delación? Fíjense que con la delación se conduce a lo que yo denomino un doble beneficio procesal. El doble beneficio procesal en la cual él sería testigo en la causa del otro. Y entonces allí estaría actuando como sujeto procesal en la causa del otro, estaría delatando en la causa del otro y por lo tanto se le rebaja la mitad de la pena conforme a ese artículo 40. Pero ¿cómo queda su otra condición de parte en la causa propia? Actuando en la causa propia, él estaría admitiendo los hechos. Y aquí estoy hablando de la llamada exclusivamente delación intraprocesal, porque puede haber una delación extraprocesal, que el delator más bien no haya participado en la realización del hecho, sino que se ha enterado de la comisión del hecho, bueno, bien sea en la cárcel cuando el otro se lo ha manifestado o de alguna forma estando en la calle, pero estando procesado por un delito de criminalidad violenta o de delincuencia organizada, se ha enterado de la comisión de ese otro delito por parte del que está siendo procesado. Entonces, es decir, incorporar por la vía de la documentación, pero sobre todo transformar en documento público una declaración que debe realizarse necesariamente en juicio oral y público para no subvertir las garantías procesales de primer orden, entre ellos la contradicción. Los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal son garantías procesales fundamentales, son las que son susceptibles de nulidad conforme al artículo 174, 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Son las que son atribuibles su nulidad en violación al debido proceso, porque conforme al numeral primero del artículo 49 de la Constitución ha sido obtenida en violación al debido proceso, ha sido obtenido en violación a la contradicción. Fíjense que el concepto de contradicción también tiene un rango constitucional, como yo manifestaba en la clase inicial con el llamado triángulo probatorio. Es decir, la condición natural de inocente se desvirtúa con prueba. ¿A quién le corresponde probar? Al Ministerio Público. ¿A quién se le corresponde poner en conocimiento de la prueba obtenida? Bueno, nada menos que al procesado, conforme al 49, numeral 1 de la Constitución, el conocimiento de las pruebas de cargo. Entonces, ¿cómo yo puedo asumir el conocimiento de la prueba de cargo? A través de la lectura de un acta de delación exclusivamente. Sino en dos formas, el delatado debe acudir al juicio oral y público. Entonces quise hacer esta salvedad con respecto al tema de esa importante prueba, ¿verdad? Conforme al artículo 40. Entonces, la prueba documental es la preexistente que se lleva al proceso para que surja su efecto probatorio.
Y los documentos procesales o actas son los que se forman en el proceso como parte del mismo, pero no prescinden de la existencia de pruebas fundamentales. Bueno, vamos a abordar el tema de la interceptación y grabación de comunicaciones en el entendimiento de que las grabaciones tienen un carácter documental. Déjame ver cómo estoy de tiempo acá. Yo creo que todavía estoy de buen tiempo a los efectos de iniciar la posibilidad de que ustedes pregunten. Todavía no me he llamado a botón la plataforma, que lo llaman a uno cuando dispone ya de poco tiempo. Entonces, esas grabaciones tienen carácter documental y pueden ser aportadas como prueba documental al proceso. Aquí realmente la atribución se le hace exclusivamente al Ministerio Público, porque es el único que puede lograr legalmente obtener esa interceptación de las comunicaciones previo al cumplimiento de las formalidades que el propio código establece. A mí poco me gusta leer artículos en su totalidad, pero vamos a leer un par de artículos importantes. El 205 del COP podrá disponerse igualmente conforme a la ley. Conforme a la ley significa conforme a la Constitución, conforme al propio Código Orgánico Procesal Penal y también conforme a las otras leyes que regulan la interceptación de comunicaciones. Sí, ya me están quedando 10 minutos, entonces en los últimos 5 vamos a abordar el tema de las preguntas de ustedes hacia mí. Continúo yo con el 205. Podrá disponerse igualmente conforme a la ley la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, sean estas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier medio cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones. Entonces es interesante que se diga, se conservarán las fuentes originales de grabación asegurando su inalterabilidad y su posterior identificación. De esa norma se desprenden dos elementos fundamentales frente a la prueba documental que no es escrita. Uno, el concepto de fuente, el concepto de soporte y el concepto de contenido. Es decir, el contenido se transcribirá y agregará las actuaciones, se agregará actas, pero dice que se conserven las fuentes porque ciertamente en un acta no se va a poder conocer la característica técnica científica de la fuente que sustenta, es decir, el algoritmo, es decir, el elemento técnico-científico que sustenta una grabación. El 206 del código nos habla de la autorización. En los casos señalados en el artículo anterior, es decir, el del plasmado en acta y el de la conservación de las fuentes originales de la grabación de comunicaciones privadas, el Ministerio Público solicitará razonadamente al juez de control del lugar donde se realiza la intervención la correspondiente autorización con expreso señalamiento del delito que se investiga, el tiempo de duración que no excederá de 30 días y podrán acordarse prórrogas sucesivas mediante el mismo procedimiento y por lapsos iguales mediante medios, lugares y demás extremos pertinentes. Por lo tanto, es una grabación con autorización. Aquí definitivamente yo creo que no hay mayor duda en cuanto a la incorporación de grabaciones de comunicaciones privadas siempre que haya sido solicitada previamente ante el juez de control la autorización. Es un sustento de legitimidad de tanto el contenido como el de las fuentes originales de la grabación. Mal puede decir que se mantenga la fuente, pero que se desagregue el contenido. Igualmente estamos presentes en la necesidad de la autorización de la grabación, conforme al 206. El 207 también es importante, el llamado uso de la grabación. Toda grabación autorizada conforme a lo previsto en este código, es decir, conforme a lo descrito en el artículo 206 y en leyes especiales, será de uso exclusivo de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento, quedando en consecuencia prohibido divulgar la información obtenida. Bueno, muchos de ustedes dirán, pero esto no es lo que sucede en la vida real. Evidentemente, hay patologías, hay desviaciones cuando se está asumiendo esa revelación de grabaciones
ante los medios de comunicación por parte de ciertos personeros públicos que ni siquiera están vinculados, y hay algunos son hasta figuras supremas del sistema de justicia, revelando tipo de información, claro, bajo el expediente que si así fue manifestado, bueno, evidentemente ahí hay una contaminación, es decir, de alguna forma hay una contaminación que realiza, que tiende a realizar una práctica, yo no diría de ilicitud, pero sí de apreciación por parte del juez por la vía de la sana crítica. Ahí comenzaría a trabajar la sana crítica. Si la sana crítica en el sentido de que si ante muchos se divulgó una información, entonces, es decir, hay un conocimiento general, colectivo, de una información que debió haber sido obtenida exclusivamente en el desarrollo del juicio oral y público. Mire, como la promesa es ley y a lo mejor hay muchas preguntas, yo voy a dejar de grabar, ¿ok? Voy a dejar de grabar a los efectos de... pausé, detuve la grabación.